Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 13 años y jamás había cantado. Emiliano Reyes Castro vivía en Boca del Río, Veracruz, donde el viento huele a sal y los perros ladran sin razón. En su cuartito de paredes delgadas, el silencio no era ausencia, era defensa. Desde bebé, reaccionaba mal a los gritos, a los motores, a los platos cayendo. El ruido no era mundo, era amenaza. Su tía decía que nomás era callado, pero en la primaria los maestros lo llamaban inadaptado. Él no respondía, no porque no quisiera, sino porque todo le hacía temblar por dentro. Un día, revolviendo unas cajas en el cuarto del tío que ya no estaba, encontró una radio vieja, roja, de antena chueca. Cuando la encendió, un zumbido suave llenó la habitación. Luego, una voz, pausada, lenta, humana. No gritaba, no ordenaba, nomás hablaba. Y por primera vez, Emiliano no se tapó los oídos. Se quedó, escuchando. La radio era pequeña, oxidada por los bordes, con el dial gastado por los dedos de alguien que ya no vivía. Emiliano no sabía mucho de frecuencias, pero aprendió a girar la perilla despacio, escuchando cómo el ruido blanco se convertía en voces lejanas, luego en cumbias, luego en sermones, hasta que una tarde encontró algo distinto. Era una estación AM local, de esas que casi nadie sintoniza, con programas que parecían cartas habladas. Había una voz que regresaba todos los días a las 4:30. No decía mucho. Leía noticias de la colonia, hablaba de perros extraviados, del calor, de las lluvias que no llegaban, pero lo hacía con una lentitud que a Emiliano no le dolía. Esa voz no tenía prisa, no tenía filo. Era como si hablara nomás para que alguien la oyera. Y él la oía. Por las siguientes semanas, Emiliano ajustó sus días en torno a esa media hora. No salía, no comía, no se movía. Se sentaba frente a la radio como quien se sienta frente al mar. Su tía lo notó, pero no preguntó. En esa casa, mientras menos ruido se hiciera, mejor. A veces el locutor, que se llamaba Don Lupe, leía cartas de los oyentes. Emiliano no sabía escribir bien, pero una tarde, usando un pedazo de libreta vieja, anotó: «Me gusta cómo habla. Yo me llamo Emiliano y no hablo mucho, gracias». No tenía sobre ni estampilla, así que fue caminando hasta la tiendita donde vendían recargas y preguntó con voz bajita si ahí se podía dejar algo para la radio. El señor lo miró raro, pero tomó la hoja y dijo que sí. Una semana después, Don Lupe leyó la carta al aire. «Tenemos un saludo muy especial para Emiliano, que nos escucha allá por Boca del Río. Dice que no habla mucho, pero aquí lo estamos escuchando». Emiliano sintió una presión en el pecho que no conocía. No era miedo, tampoco era tristeza, era otra cosa, como si su nombre, por fin, tuviera eco. Esa noche no durmió. Pensó en la voz de Don Lupe diciendo su nombre, su nombre. En la primaria casi nadie lo decía. En casa su tía lo llamaba mijo o oye, pero ahí, en esa radio vieja, alguien lo había dicho completo y suave. La semana siguiente, Don Lupe puso una canción y dijo: «Esta va para Emiliano, que seguro está con su radio encendida». Era una canción antigua, lenta, con una voz que sonaba como de terciopelo. Emiliano no entendió toda la letra, pero se quedó muy quieto. Cuando terminó, repitió en voz bajísima la última frase del locutor: «Va para Emiliano». Lo dijo en susurro, apenas un aliento, pero fue la primera vez que pronunciaba algo desde hacía meses. Al día siguiente, esperó que su tía saliera y, solo en el cuarto, agarró una cucharita de metal como si fuera micrófono y repitió: «Va para Emiliano». Se sintió tonto. Rió. Fue una risa breve, seca,
que le salió como hipo, pero fue una risa. Pasaron los días y Emiliano empezó a jugar con la idea de hacer su propio programa, en silencio, para sí mismo. Imitaba a Don Lupe con frases inventadas. Hoy tenemos 38 grados y el sol no perdona. O la señora María perdió su perrito, si alguien lo ve. Eran palabras sin rumbo, pero llenaban su habitación de algo que no dolía. Una tarde en la escuela, la directora anunció que habría un pequeño espacio de radio escolar con micrófono y bocinas para que los alumnos hicieran comunicados. A nadie le importó. A nadie, excepto a Emiliano. Se acercó al profesor de computación, que sería el encargado, y con la voz temblorosa dijo: ¿Puedo ayudar? El profesor se sorprendió, porque nunca lo había escuchado hablar más de 2 palabras. Pero le dijo que sí, que podía ir a ver cómo funcionaba. Durante varias tardes, Emiliano se quedó después de clases mirando los cables, las perillas, el micrófono. No hablaba, solo miraba. El tercer día, el profesor le pidió que leyera un papel. Eran los cumpleaños del mes. Emiliano lo intentó. Tartamudeó. Se le trabó la lengua. Dijo cumplemues en lugar de cumplemes. Y luego, sin querer, rió. Todos los que estaban ahí rieron también, pero no de burla. Fue una risa tibia, compartida. Emiliano no huyó, no se tapó los oídos. Nomás bajó la cabeza, pero con la sonrisa todavía colgándole de la boca. Esa noche sacó su radio al patio y escuchó a Don Lupe bajo las estrellas. Cuando terminó el programa, apretó el dial hacia la derecha hasta encontrar estática. Cerró los ojos. El zumbido lo arrulló como un abrazo. Los sonidos habían empezado a perder sus garras. Emiliano ya no se tapaba los oídos cuando los niños del barrio gritaban al jugar. Ya no saltaba cuando alguien tocaba la puerta fuerte. El mundo seguía haciendo ruido, pero él empezaba a separar el ruido del miedo. Era como si, poco a poco, estuviera aprendiendo a vivir entre las ondas sonoras. Cada tarde, al salir de la escuela, pasaba por el callejón que daba a la tiendita donde había dejado su carta. Ahora sabía que esa tiendita también transmitía la radio comunitaria por una bocina vieja colgada en la entrada. A veces se quedaba unos minutos ahí, fingiendo ver los dulces, nomás para escuchar si Don Lupe decía algo nuevo. Una tarde escuchó algo distinto. Vamos a tener un taller de radio para jóvenes. No necesitan experiencia, solo ganas de aprender. Será los sábados en la Casa de Cultura. Emiliano sintió una corriente eléctrica en el pecho. El sábado llegó con la radio en la mochila. No para mostrarla, sino como amuleto. La Casa de Cultura era una construcción de muros grafiteados y ventanas sin vidrios, donde olía a humedad y papel viejo. Había otros 5 jóvenes. Todos hablaban entre ellos, cómodos. Emiliano se quedó atrás, en una esquina, pero cuando apareció Don Lupe, con su voz idéntica a la de la radio, todos callaron. Aquí nadie viene a hablar perfecto, dijo. Venimos a encontrar la voz que cada quien tiene escondida. Emiliano tragó saliva. Durante la primera hora, aprendieron sobre cómo funciona una consola, cómo se graban las cápsulas, cómo se programa una hora de música. Luego les pidió que escribieran una pequeña presentación, como si fueran locutores por 1 minuto. Cuando tocó el turno de Emiliano, todos lo miraron. Él tenía el papel arrugado en la mano. Se acercó al micrófono como si fuera un animal dormido. Abrió la boca y no salió nada. Don Lupe no lo apuró. Solo bajó el volumen del fondo musical y dijo: «No importa si no sale hoy, pero vendrás el próximo sábado, ¿verdad?» Emiliano asintió. Esa noche lloró en silencio, no de tristeza, de frustración, porque las palabras estaban ahí, las tenía, las había escrito, pero se le quedaban atoradas en el pecho como espinas. Su tía lo vio en la madrugada sentado junto a la radio encendida.
¿Te pasa algo, mijo?, preguntó sin acercarse mucho. Él negó con la cabeza. Ella se fue, pero al menos preguntó. Al menos nombró. El siguiente sábado volvió al taller. Esta vez, cuando le tocó, leyó una sola frase. Buenas tardes, yo soy Emiliano y me gusta escuchar el mundo. Su voz fue tan baja que casi no se grabó, pero don Lupe sonrió. Eso ya es una cápsula sonora, dijo. Los demás aplaudieron despacito, no como burla, como impulso. Emiliano regresó cada semana, y cada semana leía un poquito más. Un día trajo una hoja con cosas que había escuchado en su colonia. Hoy los perros ladraron a las 6:30. Pasó un señor vendiendo tamales y traía una bocina muy chillona. Luego, una ambulancia cruzó la avenida con las sirenas encendidas y yo me tapé los oídos. Pero solo un poquito. Don Lupe se lo quedó viendo. Eso también es radio. Lo que tú oyes, otros también lo sienten, no más que tú sabes contarlo. Emiliano empezó a grabar pequeñas cápsulas con sonidos ambientales. El golpeteo de la lluvia en su techo de lámina, el canto de los pájaros a las 5 de la mañana, el chirrido de la reja cuando la tía llegaba. Cada sonido era una forma de hablar sin tener que decir todo, pero había un sonido que aún lo paralizaba. La sirena de la ambulancia. Cuando la oía, su cuerpo se encogía, se hacía niño otra vez. Ese sonido lo perseguía desde que tenía 4 años, cuando su madre se desmayó en casa y fue llevada de emergencia. Él se quedó solo en una camita, con los vecinos rodeándolo sin entender nada. Su madre nunca regresó. Dicen que murió en el hospital, pero nadie le explicó bien. Solo supo que la sirena se la llevó y el silencio la trajo de vuelta. Por eso, cada vez que una ambulancia pasaba, Emiliano temblaba. Esa tarde en el taller, don Lupe les pidió hacer un programa de 5 minutos para presentar en la Casa de Cultura. Emiliano escribió el suyo con días de anticipación. Hablaba de los sonidos que lo acompañaban. No mencionaba a su madre, pero la sirena estaba ahí, al fondo, como un eco que no se quería ir. Cuando llegó el día de grabar, se le secó la boca, pero lo hizo, leyó, se trabó, corrigió, se rió. Al terminar, don Lupe le dio una palmada suave en el hombro. Ese fue tu primer programa, Emiliano. Ya estás en el aire. Esa noche, en su casa, puso la radio. No había programa, no había música, solo estática. Cerró los ojos y dijo, con voz aún temblorosa pero suya, mi voz también cabe en el mundo. Desde aquel primer programa, algo cambió en Emiliano. No fue inmediato, ni evidente para todos, pero él lo sentía, como si su cuerpo, que siempre se había encogido ante el ruido, ahora empezara a expandirse poquito a poco, como los globos que se inflan sin prisa. Su voz seguía temblorosa, a veces apenas audible, pero ya no era un accidente, ni un error. Era una presencia. En la escuela los maestros comenzaron a notarlo, no porque hablara mucho, sino porque por primera vez levantaba la mano. No con fuerza, no para opinar, pero sí para leer en voz baja cuando se pedía. Sus compañeros al principio se burlaban. Le decían el locutor mudo, el niño de la estática, el que habla como si tuviera miedo de romper algo. Pero un día, durante un receso, una niña de su grupo se le acercó con un cuaderno en la mano. ¿Tú eres Emiliano, el de la cápsula del ruido del techo? Él asintió. La niña se llamaba Aranza. Le dijo que su abuela había escuchado la cápsula en la Casa de Cultura, que le gustó mucho, que le recordó su infancia. Emiliano no supo qué decir. Solo sonrió, chueco como siempre. Desde entonces, Aranza se sentaba más cerca de él. No hablaban mucho, nomás compartían miradas y a veces dibujaban en la misma hoja. Era la primera vez que alguien lo buscaba sin pedirle que hablara más fuerte. Mientras tanto, en el taller de radio, don Lupe seguía empujándolo con ternura. Le pedía pequeños reportes.
sonidos del barrio, historias mínimas, frases sueltas. Emiliano comenzó a llevar su radio a todas partes, no solo como oyente, sino como recolector de ecos. Anotaba frases que escuchaba en la calle. Llévele, llévele la fruta fresca. No hay paso, joven. El drenaje colapsó. Doña Petra se cayó otra vez. ¿Ya le hablaron a su hija? Todo era material. Todo podía ser parte de un programa. Aprendió a editar con un software gratuito en una computadora prestada. Le costaba, pero lo hacía con una paciencia que nadie le conocía. Cada clic era una forma de poner orden al caos. Una tarde, don Lupe lo invitó a la cabina real de la estación comunitaria. Era un cuarto oscuro, con micrófonos grandes, paneles de espuma en las paredes y un aire a polvo viejo. Emiliano entró con la radio en la mano, como si fuera un boleto invisible. Don Lupe lo sentó frente a un micrófono profesional. Hoy no más vas a leer una frase, no tienes que más. Emiliano tragó saliva. El papel decía, las voces también se siembran y crecen despacito, como los árboles que nadie mira. Lo leyó 2 veces. La primera apenas se entendió. La segunda fue más firme. Don Lupe no dijo nada. Solo levantó el pulgar. Esa cápsula se transmitió un jueves a las 5:00 de la tarde. Emiliano la escuchó con la radio pegada al oído. Y por primera vez sintió que no era solo alguien que oía, también era alguien que sonaba. Esa semana ocurrió algo inesperado. La directora de la secundaria anunció que la escuela iba a participar en una feria regional de medios escolares. Cada plantel debía presentar un proyecto. Podía ser un periódico mural, un canal de YouTube o una estación de radio escolar. El profesor de computación, que conocía el trabajo de Emiliano, propuso que ellos participaran con cápsulas sonoras grabadas por los alumnos y propuso que Emiliano fuera el coordinador. Cuando lo dijo frente a todos, hubo un silencio incómodo. Algunos rieron, otros murmuraron, pero Emiliano no bajó la mirada, nomás se quedó quieto, como cuando espera que pase la tormenta. Esa noche no pudo dormir, no por miedo, sino porque una parte de él no se creía capaz. ¿Coordinar? ¿Él? ¿El niño que apenas se atrevía a decir su nombre en voz alta? Pero don Lupe le había dicho una vez, hablar no siempre es gritar. Coordinar no siempre es mandar. A veces es nomás estar y dejar que otros encuentren su ritmo. Con esa frase en la cabeza, Emiliano aceptó. Durante las siguientes semanas, ayudó a sus compañeros a escribir pequeñas cápsulas. Les enseñó a grabar con el celular, a evitar los ruidos del viento, a editar lo básico. No hablaba mucho, pero los demás lo escuchaban, porque lo que decía lo decía desde otro lugar, uno más lento, más profundo. En casa, su tía lo veía llegar cansado pero distinto. A veces se le escapaba una sonrisa o una canción bajita. Una tarde le preguntó, ¿y tú, de grande, qué quieres ser? Emiliano tardó en responder. Luego, mirando su radio, dijo, quiero seguir oyendo y ayudar a que otros también escuchen. No fue una respuesta común, pero fue suya. Esa semana grabó una cápsula especial para la feria. Se titulaba Ruidos que abrazan. Comenzaba con la lluvia en el techo, luego venía el sonido de una bolsa arrugada, el canto de un pájaro, el clic de una cuchara contra una taza. Finalmente, su voz decía, no todos los ruidos duelen, algunos nos dicen que estamos vivos. Cuando la feria llegó, pusieron audífonos en una mesa. Los asistentes podían sentarse y oír. Muchos lo hicieron, algunos lloraron. Una señora dijo, esto me recordó cuando mi hijo era pequeño y no hablaba, pero escuchaba todo. Emiliano estaba ahí, a unos metros, con su radio en las manos. No dijo nada, pero dentro de él, algo enorme estaba empezando a sonar. Después de la feria,
Algo se abrió en la vida de Emiliano que ya no se cerraría. No era fama, ni reconocimiento, ni medallas. Era otra cosa, más íntima, una sensación nueva: pertenecer. Empezaron a llamarlo por su nombre con más frecuencia, no solo los maestros, sino también los alumnos. No como quien llama a la lista, sino como quien convoca, como quien espera algo valioso al decirlo. Emiliano, ¿tú puedes escuchar esto antes de grabarlo? Emiliano, ¿me ayudas con el fondo musical? Emiliano, ¿tú qué piensas? Él no siempre respondía con palabras, pero sí con gestos, con pausas largas, con esa atención que rara vez encontraba en los adultos. Se había vuelto alguien a quien consultar, no por lo que hablaba, sino por cómo escuchaba. A veces, en el recreo, grababa el sonido del viento entre los árboles del patio o el eco de los pasos en el pasillo cuando todos estaban en clase. Comenzó a construir una pequeña biblioteca de sonidos con su celular y un micrófono sencillo que le regaló don Lupe. Lo cuidaba como si fuera un tesoro. Cada archivo tenía un nombre: pasos lentos en lluvia leve, pájaros nerviosos, 6 AM, viento fuerte con portón. Esos nombres decían más que muchas conversaciones. Su mundo interior comenzaba a tener forma, ritmo, textura. Una mañana, mientras editaba una cápsula sobre los sonidos del mercado, se escuchó una sirena de ambulancia de fondo. El archivo estaba contaminado. Su primer impulso fue borrarlo, pero se detuvo, respiró hondo, se puso los audífonos y volvió a escuchar. La sirena estaba lejana, no era agresiva, era parte del paisaje. Por primera vez, no se encogió, se quedó ahí, oyéndola. Luego la bajó de volumen, le agregó un fondo de guitarra suave y la convirtió en una parte armónica del montaje. No era negación, era transformación. Esa cápsula se tituló "Nada rompe el aire si uno sabe escucharlo". Cuando la presentó en el taller, nadie dijo nada al principio. Luego, don Lupe le dio un abrazo sin palabras. Emiliano casi nunca permitía contacto físico, pero esa vez no se apartó. Ese día caminó de regreso a casa con la radio encendida en el bolsillo y el pecho ligero. Su tía lo esperaba en la cocina. Tenía arroz con plátano frito, uno de los pocos platos que él comía con gusto. Se sentaron sin prisa. A mitad del plato, ella lo miró de reojo y dijo: «Tu mamá también le gustaba mucho el radio. Tenía uno como el tuyo. Lo ponía cuando cocinaba. Decía que las voces la hacían compañía». Emiliano bajó la cuchara. Su tía rara vez hablaba de su madre. Él menos, pero no sintió dolor. Solo una nostalgia suave, como brisa. «¿Y qué escuchaba?», preguntó. La tía sonrió. Canciones viejas, radionovelas y a un señor que leía poemas muy feo, pero con una voz bonita. Rieron. Fue la primera vez que rieron juntos desde que él tenía memoria. Esa noche, Emiliano sacó la radio al patio. El cielo estaba nublado. La señal era débil. Escuchó fragmentos de voces, estática, una canción borrosa. No importaba. Cerró los ojos y pensó en su madre cocinando, en una radio encendida, en la voz de alguien que hablaba nomás para no dejarla sola. Tal vez por eso a él también le gustaba tanto, porque las voces, incluso las más quebradas, acompañan. En la escuela, el proyecto de radio escolar siguió creciendo. Otros alumnos querían grabar, escribir, editar. Emiliano ya no era el único, pero seguía siendo el corazón del equipo, sin alzar la voz, sin imponerse, solo estando. Una tarde, la directora los llamó para informar que serían parte de una red de radios escolares del estado. Habría intercambios, talleres y cada grupo presentaría un programa especial. Emiliano propuso uno de 5 minutos titulado «Voces pequeñas, ecos largos». Nadie discutió. Era perfecto. Cada alumno grabaría una frase que dijera algo que nunca había podido decir en voz alta. Frases sencillas, honestas, dolorosas.
Emiliano pasó noches enteras editando los audios, ajustando los volúmenes, eligiendo la música de fondo. No dormía mucho, pero no se quejaba. Por dentro, sentía que cada fragmento era una parte de sí mismo, volviendo a colocarse en su lugar. El día del evento, se montó una pequeña cabina en el patio de la escuela. Había bocinas, sillas, audífonos. Padres, maestros y otros alumnos se reunieron a escuchar. Cuando empezó a sonar el programa, hubo un silencio distinto, no de incomodidad, sino de respeto. Una niña decía: «Tengo miedo de que mi papá no regrese». Un niño: «Yo extraño a mi abuelita, pero no sé cómo llorar». Otra voz: «Cuando me gritan, dejo de sentir mi cuerpo». Y al final la voz de Emiliano, clara, lenta, diciendo: «Yo creí que mi voz no servía, pero descubrí que también cabe en el mundo». Hubo lágrimas, abrazos, silencios densos y luego aplausos suaves. Emiliano no se escondió, no huyó. Estaba ahí, con su radio en las manos y los ojos brillosos. Por dentro sentía algo parecido a la paz. Esa noche, en casa, le quitó el polvo al radio viejo. Le limpió la antena. Lo acomodó en un estante, como quien coloca una reliquia. No lo encendió, no lo necesitaba. Porque por primera vez en su vida sentía que la voz que buscaba afuera ya estaba dentro de él. El último día del ciclo escolar llegó con el sol alto y un aire espeso que olía a tierra caliente. Emiliano llegó temprano, con su mochila más ligera que nunca, pero con la radio vieja envuelta en un trapo dentro. No porque la fuera a usar, sino porque le parecía correcto llevarla consigo. Como si ese objeto, mudo y oxidado, mereciera estar presente en el cierre de algo que él no sabía cómo nombrar. En el patio central ya estaban armadas las sillas, las bocinas y una mesa donde se entregarían reconocimientos simbólicos a los alumnos destacados. Nadie esperaba gran cosa. En esa secundaria de periferia, los aplausos eran breves y los logros casi secretos. Pero ese día había algo distinto en el aire. Se sentía. Tal vez porque todos sabían, en silencio, que algo profundo había pasado con Emiliano Reyes Castro. El director lo llamó al frente. Su nombre sonó claro por el micrófono viejo. Por su trabajo silencioso pero constante en el proyecto de radio escolar. Por enseñarnos a escuchar lo que no se dice y por recordarnos que toda voz tiene un lugar. Entregamos este reconocimiento a Emiliano Reyes Castro. Hubo un aplauso largo, no escandaloso, pero sostenido. Él caminó con pasos cortos, sin mirar a nadie directamente. Recibió el papel con las dos manos, luego volvió a su lugar. Aranza, que estaba sentada en la fila de al lado, le tocó suavemente el brazo. Él la miró. Ella solo dijo: «Gracias». Esa tarde, antes de irse, fue al salón de computación. El profesor lo esperaba. «¿Quieres grabar algo antes de irte?» Emiliano asintió. Se sentó frente al micrófono, cerró los ojos y dijo: «Este es mi último mensaje desde esta cabina. Tal vez ya no haga más cápsulas aquí, pero seguiré oyendo, porque aprendí que el mundo está lleno de sonidos que nadie recoge y alguien tiene que guardarlos». Luego apagó la consola. No hubo aplausos, no hubo público, pero él sonrió, con la misma sonrisa que alguna vez tuvo escondida detrás del miedo. Al salir del salón, vio el cielo abierto y pensó que el aire ya no lo asustaba, que el ruido ya no era enemigo. En casa, su tía lo esperaba con un pequeño pastel que decía: «Felicidades, Emiliano». No estaba bien escrito, pero tenía una velita. Él la sopló. No pidió deseo. Nomás cerró los ojos con fuerza y recordó la primera vez que escuchó su nombre por la radio. Luego fue al cuarto, sacó la radio de la mochila y la colocó sobre la repisa. La miró largo rato. Era vieja, chueca, pero había sido su refugio, su primer oído,
su puente al mundo. Esa noche, mientras todos dormían, encendió el aparato. Buscó la estación comunitaria. Ya no estaba. La frecuencia había cambiado o desaparecido. La estática llenó la habitación como un viejo susurro conocido. Él no se molestó, no la apagó, solo la dejó sonar, como quien deja una ventana abierta para que entre el viento de antes. Días después, la directora de la escuela lo contactó. Le ofreció coordinar desde casa cápsulas para nuevos alumnos. No tendría que hablar, solo guiar. Él aceptó. Le enviaron una computadora usada y unos audífonos. Emiliano volvió a escuchar audios mal grabados, voces temblorosas, risas que se colaban entre frases, y se sintió parte de algo más grande. En uno de esos mensajes, una niña de primero decía: «A mí no me gusta mi voz porque me tiembla, pero un niño que ya no está en la escuela me enseñó que eso también es bonito». Emiliano se quedó quieto, cerró los ojos y repitió en voz baja: «También es bonito». A los 14 años ya no tartamudeaba al decir su nombre. No hablaba mucho, no hacía discursos, pero sabía cómo usar las pausas, cómo dejar que una palabra durara lo necesario, cómo darle valor al silencio. Una tarde, don Lupe lo llamó. Le contó que se retiraba de la radio, que la estación ahora sería llevada por jóvenes del barrio. Le ofreció un espacio semanal de 5 minutos. «Haz lo que quieras, nadie va a decirte cómo». Emiliano tardó en responder. Luego dijo: «Quiero leer cartas de gente que no puede decirlas en voz alta». Don Lupe rió. «Tú sigues hablando por los que callan, ¿verdad?». Emiliano no respondió, pero sonrió. Su programa se llamó Voces Prestadas. Comenzaba siempre con una frase suya: «Si tu voz no puede salir, préstamela un rato. Yo la cuido». Recibía cartas anónimas, palabras sueltas, pensamientos rotos. Las leía con esa calma suya, como si cada sílaba necesitara espacio para respirar. Un día leyó una carta que decía: «Cuando mi hijo murió, solo encendí la radio y ahí estabas tú. No dijiste su nombre, pero hablaste de alguien que amaba el silencio y me sentí menos sola». Emiliano volvió a casa esa noche y miró la radio vieja. Le dio play a una grabación suya de niño. Era solo ruido blanco, con una frase mal pronunciada: «Va para Emiliano», y se quebró. Pero no de dolor, de gratitud, porque esa voz rota era el inicio de todo. Ahora, a los 15, tenía una voz propia. No fuerte, no perfecta, pero suya. Una voz que no gritaba, pero que podía llenar un cuarto, o un corazón, o una radio encendida en medio de la noche. Y con esa voz aprendió a vivir.